este momento para expresar nuestra solidaridad con el periódico El Norte, quien ha sufrido ataques en los últimos meses, y en general con la población regia ante la crisis grave que están viviendo. Sin embargo, Monterrey tiene grandes fortalezas y hay evidencia que es incontrovertible de que tienen todo para salir adelante. En el aspecto económico tienen el PIB per cápita más alto del país y una productividad laboral y inversión extranjera directa entre las 3 más altas. También tienen uno de los mayores acervos de talento, y esto se refleja a través del grado promedio de escolaridad o los resultados de la prueba enlace. También Monterrey ha sabido coordinarse muy bien y hoy logra excelentes resultados en manejo del agua y de residuos. Ahora bien, retomemos un poquito, detengámonos un poquito para explicarles cuál es esta relación entre los municipios, por un lado, y las ciudades. Y quiero darles esta evidencia de cómo los municipios urbanos, como lo platicaban Juan y lo platicaba don Valentín, están rebasados por la realidad. Tomemos como ejemplo a Guadalajara. Guadalajara, como ciudad, no es lo mismo que el municipio de Guadalajara. El municipio de Guadalajara está limitado a un territorio, pero la ciudad de Guadalajara, conforme ha ido creciendo, ha ido incorporando a otros 7 municipios y hoy tiene una población de 4,5 millones de habitantes. Imagínense los retos que tiene esta ciudad para gobernar, en donde 8 presidentes municipales administran un territorio limitado, y no solamente son los presidentes municipales, sino hay que sumarle los síndicos y los regidores. Este problema ahora trasladémoslo a la zona metropolitana del Valle de México, que está compuesta no solamente por 16 delegaciones del Distrito Federal, sino por 59 municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo. Es prácticamente imposible coordinar a tantas personas al mismo tiempo. Este reto no afecta solo a una pequeña proporción de la población, sino más de la mitad de los mexicanos hoy vivimos en 51 ciudades que están compuestas por 2 o más municipios. Entonces, esto que acabamos de ver, que les acabo de enseñar sobre Guadalajara o platicado sobre el Valle de México, nos llevó a identificar cuáles son las 3 principales debilidades institucionales de los municipios. En primer lugar, como ya les anticipé, es la falta de coordinación que hay entre los municipios conurbanos. En una encuesta que hicimos el año pasado a los directores de desarrollo urbano de los municipios, encontramos que solamente 1 de cada 5 municipios urbanos se coordinan en temas relacionados con el desarrollo urbano. Esto tiene implicaciones graves para el desarrollo. Por ejemplo, retomando el caso de Guadalajara, la normatividad o los trámites que hay que obtener para el municipio de Zapopan, que es un municipio céntrico de Guadalajara, en contraste con el municipio de Tlajomulco, que es un municipio periférico, son muy diferentes entre sí, y esto ha llevado a los problemas que hacen que más y más viviendas se ubiquen en la periferia de esta ciudad y de otras ciudades del país. En segundo lugar está una gestión no profesionalizada de los municipios. La evidencia nos señala que las autoridades municipales están poco preparadas. Por ejemplo, 1/3 parte de los funcionarios encargados de dar servicios públicos como agua potable no tienen estudios de licenciatura. Además, existe una altísima rotación de funcionarios que se da con cada cambio de gobierno. Pero el caso de Cuernavaca es más dramático aún, en donde en menos de 3 años, en un solo periodo de gobierno, se han nombrado a 7 tesoreros. Esto equivale a un nuevo tesorero cada 4 meses y medio.
esta gráfica que les voy a mostrar ilustra justamente el problema que tiene tanta rotación, ¿no? Empecemos, pues un funcionario cuando inicia el periodo de gobierno prácticamente no sabe cómo funciona, cómo tiene que realizar sus funciones. Conforme va pasando el tiempo, va adquiriendo conocimientos y experiencia que le permiten realizar cada vez mejor sus funciones. Sin embargo, al término de los 3 años y con el cambio de gobierno se cambian otra vez los funcionarios, perdiéndose esta curva de aprendizaje en donde hay que empezar de nuevo y esto se repite constantemente. Las implicaciones de esto pues son varias, ¿no? Por un lado, afecta los incentivos de las autoridades, llevándoles a tomar decisiones de muy corto plazo, y por el otro lado, también afecta la continuidad de los acuerdos municipales, intermunicipales, que les hablé hace un momento, porque quedan sujetos a la voluntad política de los funcionarios en turno. En tercer lugar, está la ausencia de un modelo de crecimiento compacto. Nuestras ciudades necesitan una brújula que nos guíen hacia dónde debemos crecer de manera más ordenada y más sustentable. Sin embargo, nuestras ciudades se expanden. Con datos que utilizamos y que nos proporcionó amablemente Cedesol, pudimos constatar cómo las ciudades se expanden de manera horizontal y un ejemplo claro es el Valle de México, quien en 1980 su mancha urbana ocupaba la superficie que se ve en la pantalla y que es de apenas 52,000 hectáreas. Sin embargo, 30 años después, para 2009, esta mancha urbana creció en 250%, que es mucho más alto que lo que creció la población en ese periodo. La dispersión y un mal diseño urbano tienen implicaciones serias. Por ejemplo, alimentan los problemas de inseguridad. El caso más emblemático que conocemos es el de Ciudad Juárez, quien en 1980 ocupaba el área que aparece en su pantalla y 30 años después esta superficie creció en casi el 50%, que es 7 veces más que lo que creció la población en ese periodo. Este crecimiento se aceleró en los últimos 5 años, que fue también cuando se detonó la mayor violencia. La siguiente, por favor. En donde la mancha urbana creció 11 veces más que lo que creció la población. Es interesante saber cómo el 20% de los homicidios que ocurrieron en todo el país en ese año, en 2009, ocurrió en estas dos áreas marcadas por los círculos rojos, que coinciden con las áreas de reciente urbanización de esa ciudad. Por otro lado, la dispersión, el mal diseño urbano y la inseguridad llevaron a que Ciudad Juárez tenga hoy la tasa de viviendas deshabitadas más altas del país. Entonces, esto que le hablo de la ausencia del modelo de crecimiento compacto también aumenta las necesidades de transporte. Que nos llevan a tener más congestión en nuestras ciudades, y esto se puede ver a través de la velocidad promedio de los automóviles en el Distrito Federal, que ha venido cayendo de manera consistente. También esto implica mayores tiempos de traslado para la población, que hoy un trayecto promedio es de 1 hora 21 minutos, tiempo que podríamos estar empleándolo en actividades productivas. Otro factor, otros costos sociales que genera esta mayor congestión es la contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2010 publicó el año pasado que en 2010 hubo 14.700 muertes asociadas a la contaminación del aire, que es una cifra comparable con las muertes asociadas al crimen organizado para ese mismo año. Además, esta dispersión multiplica los costos de la infraestructura, ¿sí? Y operación de los servicios públicos. Por ejemplo,
Si se tratara de una ciudad que fuera de alta densidad poblacional, donde la gente vive cerca unos de otros, sería mucho más barato llevar tuberías, cableado para el alumbrado público, que si se trata de una ciudad de baja densidad en donde las comunidades están dispersas y por lo tanto hay que llevar más tuberías, más cableado y los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura aumentan. Así, habiendo visto todo lo anterior, IMCO se centra en 3 propuestas principales que tienen que ver con qué pueden hacer los municipios sin necesidad de que se apruebe la reelección de presidentes municipales o que se amplíen los periodos de gobierno de 3 años. En primer lugar, es establecer incentivos que estén alineados a un crecimiento compacto y sustentable. Los municipios deben transparentar la normatividad asociada con permisos de construcción, zonificación y los programas de desarrollo urbano, pero también es importante homologarla con otros municipios conurbados. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy Tlajomulco en Guadalajara ofrece condiciones más laxas para que los desarrolladores se ubiquen en ese lugar y no les exigen que las nuevas viviendas estén conectadas al transporte público o que tengan buenos servicios, pues van a atraer a esas viviendas a ese municipio, afectando a toda la ciudad de Guadalajara. Entonces Zapopan podría enseñarle al municipio de Tlajomulco cómo deberían de hacer un buen reglamento de construcción. Por otro lado, los estados y municipios deben coordinarse para aumentar la recaudación del predial. No podemos esperar vivir como Nueva York y seguir pagando predial, como decía Juan, como lo hacen en Juanacatlán de las Manzanas, ¿no? Si queremos tener una buena ciudad, tenemos que cobrar más predial. Además, el predial debe de rediseñarse de tal forma que se promueva este crecimiento compacto en donde se cobren tasas más altas a lotes baldíos o predios que están subutilizados. El gobierno federal debe hacer una reingeniería en sus programas de financiamiento de vivienda y de subsidios para vivienda y desarrollo urbano, ¿sí? El Infonavit, la CONAVI o Sociedad Hipotecaria Federal deben de incorporar cada vez más criterios de calidad de la vivienda para priorizar recursos hacia las viviendas que cumplan principalmente con criterios de buena ubicación y de acceso a servicios públicos. También los programas de renta de vivienda son una buena idea para aquellos trabajadores que no tienen acceso todavía a un crédito hipotecario y que quieren rentar una casa o un departamento que esté más cerca de sus centros de empleo. Los 3 niveles de gobierno deben cambiar ciertas políticas que estén alineadas con este modelo de crecimiento. Por ejemplo, a nivel local se deben establecer cobros por congestión, como lo hacen ya las ciudades de Londres o Singapur, para entrar a las zonas más congestionadas de la ciudad, o los cobros por el uso del automóvil, que ya han probado su efectividad en México. En esta colonia, en la colonia Polanco, son claros los efectos que han tenido los parquímetros para liberar la vía pública de la congestión de los automóviles. Por otro lado, las tarifas del agua o los servicios públicos deben de reflejar los costos reales. Y a nivel federal, el gobierno debe pensar que las gasolinas deben pasar de recibir subsidios a ser gran generador de recursos, y estos pues también se podrían después ver la manera de cómo regresárselos a los gobiernos locales a través, por ejemplo, de apoyos para el transporte público. En segundo lugar, es importantísimo profesionalizar la gestión municipal, y una figura clave que ha probado su efectividad en otras ciudades del país es la figura del administrador urbano. Idealmente debería de operar en toda la ciudad, pero si no se puede
por aspectos políticos, podría bien empezarse como un administrador municipal. Las características es que tenga, de este funcionario, es que tenga un perfil técnico y que su nombramiento esté separado de los ciclos políticos y que pues lo hagan a lo mejor un consejo con participación ciudadana, sería algo ideal para blindar esta figura. También debería tener una mayor jerarquía que los secretarios o directores municipales y debe coordinar todos los servicios públicos. Otro aspecto importante para profesionalizar la gestión municipal es establecer el servicio civil de carrera, que bien existe ya en el gobierno federal y en algunos otros gobiernos locales, pero es más la excepción que la regla. Y esto permitiría retener y profesionalizar a los funcionarios y dar continuidad a los programas y las metas que se establecen. Una tercera fase, un tercer aspecto es implementar sistemas de indicadores de gestión que sean tanto de proceso como de resultado sobre la calidad de los servicios, indicadores que sean auditables y que estén disponibles para la población. Ejemplos ya los hay, como la iniciativa ciudadana de DF, Cómo Vamos, o Guadalajara, Cómo Vamos. También hay que establecer más organismos intermunicipales para todos los servicios públicos de la ciudad. Estos tienen que tener autonomía de gestión y atribuciones suficientes, como por ejemplo poder fijar las tarifas de agua cada año dentro de estos organismos en lugar de que se fijen en los congresos locales, sujetos a la voluntad política, ¿no? También pues deben de tener un mandato muy claro de que deben ser autosustentables y económicamente me refiero, y deben rendir cuentas sobre la calidad del servicio que prestan. Después hay que integrar las finanzas públicas municipales y pensarlas como finanzas públicas urbanas. Un ejemplo sería unificar el cobro del predial y otros ingresos como el cobro de multas o las tarifas de los servicios locales.